El sexo antes del matrimonio. Un tema controversial. ¿Pero qué dice la Biblia? Este video explora la diferencia entre el cristianismo y la cultura japonesa con respecto a las relaciones sexuales, examinando qué dice la Biblia sobre el tema y si realmente Jesús prohíbe el sexo antes del matrimonio contrastado con sexo y Biblia. El pacto sagrado y el amor en los días modernos. ¿Qué dice la Biblia sobre el sexo antes del matrimonio? Hermanos y hermanas, hijos de la luz y buscadores de la verdad, hoy nos adentramos en un sendero que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los siglos. Un tema que toca las profundidades del corazón humano y la esencia de nuestra fe. El sexo antes del matrimonio. En los días de antaño, y aún hoy en muchos rincones de la tierra, las costumbres y preceptos de los pueblos dictan el camino de la unión. Contemplemos por un momento la senda de los hijos del sol naciente, donde la armonía y la tradición forjan un entendimiento distinto de las relaciones humanas, a veces sin las mismas ataduras que impone la fe revelada. Hermanos, hermanas, amigos de la fe y los buscadores de verdad, hoy nos adentramos en un tema que resuena en el corazón de nuestra época: el sexo antes del matrimonio. Un cruce de caminos donde la cultura moderna, e incluso tradiciones como la japonesa, a menudo pintan un cuadro muy diferente al que encontramos en el diseño original de Dios. Para entenderlo, no empecemos con un no, sino que retrocedamos hasta el mismísimo principio, al jardín del Edén, al primer suspiro de la humanidad. En el libro de Génesis, después de que Dios modela al hombre del polvo y a la mujer de la costilla del hombre, Él pronuncia unas palabras que se convierten en el cimiento de toda relación humana. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se vuelven uno solo. Génesis 2:24. Fíjense en la profundidad de estas palabras. No habla de un contrato, sino de una unión, ser una sola carne. Esto es más que un acto físico. Es la fusión completa de dos vidas, dos espíritus, dos destinos, en un solo propósito delante de Dios. Es el plan maestro, el diseño perfecto. Ahora, avancemos en la historia. La ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí no anuló este diseño, sino que lo protegió. Leyes como las de Deuteronomio 22 hablaban de la virginidad y la fidelidad no para oprimir, sino para custodiar la santidad de esa unión, para proteger a las personas del daño emocional y espiritual que viene cuando se fragmenta lo que Dios ha unido. Pero la ley era un tutor. Llegó la gracia. Llegó Jesús. Muchos piensan que Jesús vino a abolir todas las reglas, pero Él mismo dijo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17. Jesús llevó el estándar aún más allá, del acto externo al corazón interno. En el Sermón del Monte, dijo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Por qué esta severidad? Porque Jesús conoce el valor de la semilla. Él sabe que el acto físico es la floración de una semilla que ya fue plantada en el corazón. El apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, lo explica con una claridad que estremece en su carta a los Corintios, una ciudad sumida en una cultura de permisividad sexual muy similar a la nuestra. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Y luego añade una verdad poderosa. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. 1 Corintios 6:19. Aquí está el meollo del asunto. No se trata solo de una regla arbitraria, se trata de santidad, se trata de propósito. Tu cuerpo es un templo, un lugar sagrado donde habita el Espíritu de Dios.
¿Trataríamos con ligereza un lugar santo? Mientras la Biblia nos habla de santidad, unión y propósito eterno, muchas culturas, incluyendo la japonesa contemporánea o la cultura global secular, a menudo ven la sexualidad como un acto de expresión personal de placer instantáneo o incluso como una mercancía. Es un contraste profundo. De un lado, un diseño sagrado para una unión permanente. Del otro, una experiencia casual desconectada de un compromiso mayor. Pero, ¿y la gracia? ¿Y el perdón? Quizás estés escuchando esto y tu corazón sienta el peso de haber fallado este estándar. Aquí es donde el Evangelio brilla con más fuerza. Recuerda a la mujer sorprendida en adulterio. Los religiosos querían apedrearla, pero Jesús, inclinándose, escribió en la tierra y les dijo: «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra». Juan 8:7. Uno a uno se fueron. Jesús no la condenó, pero tampoco la dejó en su pecado. Sus palabras finales para ella fueron llenas de propósito y redención. «Yo tampoco te condeno», dijo Jesús. «Ahora vete, y no peques más». Juan 8:11. Hay perdón. Hay misericordia infinita en la cruz para todo pecado. Pero la gracia no es un permiso para seguir pecando. Es el poder transformador para vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Conclusión. Entonces, ¿prohíbe Jesús el sexo antes del matrimonio? A la luz de toda la narrativa bíblica, entendemos que no es una prohibición caprichosa. Es una invitación. Es una invitación a proteger el don sagrado de la sexualidad. Es una invitación a honrar a nuestra futura esposa o esposo y a nosotros mismos, guardando la integridad de esa unión. Es una invitación a experimentar la intimidad en el contexto para el que fue diseñada. Un pacto sólido, un refugio seguro, una imagen del amor inquebrantable de Cristo por su Iglesia. No es un no al placer, es un sí a un placer más profundo, más puro y más duradero, enraizado en la bendición y el diseño del Creador. Que el Señor nos dé sabiduría y fortaleza para vivir según su perfecta y buena voluntad. Pero nosotros, que hemos sido llamados a seguir las huellas del Mesías, volvemos nuestros ojos a las santas Escrituras, al aliento mismo de Dios, para hallar la verdad que nos ilumina. ¿Qué nos revela la Biblia sobre esta unión sagrada del cuerpo antes de la unión del alma en pacto matrimonial? Desde los albores de la creación, en el Génesis, se nos narra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Aquí, amados, se nos presenta el diseño divino. La unión sexual es la culminación de un pacto ya establecido, un reflejo de la unidad que Dios mismo desea entre el hombre y la mujer. No es un acto aislado, sino el sello de una alianza. En los Proverbios se nos amonesta a beber agua de tu propia cisterna y de los chorros de tu propio pozo. Proverbios 5:15. Una metáfora que nos insta a encontrar la plenitud del amor conyugal dentro de los límites del matrimonio. Y el apóstol Pablo, en su sabiduría, exhorta a los corintios diciendo: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca». 1 Corintios 6:18. La fornicación, en este contexto, abarca toda relación sexual fuera del vínculo matrimonial. Mas surge la pregunta en muchos corazones: ¿acaso Jesús, nuestro Señor y Salvador, habló directamente de prohibir el sexo antes del matrimonio? Si bien no encontramos un mandamiento explícito de sus labios que diga «no tendrás relaciones sexuales antes de casarte», las enseñanzas de Cristo nos guían hacia una pureza de corazón y una santidad en todas nuestras relaciones. Jesús elevó el estándar de la ley, no solo condenando el acto de adulterio, sino también la lujuria en el corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28.
Él nos llama a una integridad total, donde nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejen el amor de Dios. La unión sexual, en el plan de Cristo, no es meramente física, sino una expresión profunda de un compromiso total y eterno, un pacto sellado ante Dios. Así, la Biblia, en su conjunto, nos presenta un camino de pureza y de respeto por el diseño divino. El sexo es un don sagrado de Dios, destinado a ser disfrutado plenamente dentro del marco protector y comprometido del matrimonio, donde florece en su máxima expresión de amor, fidelidad y procreación. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.